Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Bueno, hoy tengo para vosotros un nuevo vídeo de la serie de tutoriales de ganzuado básico. Este vídeo que creo que voy a numerar como el 8 bis, porque en realidad lo que vamos a ver va a ser exactamente lo mismo que en el vídeo 008. Es decir, los estados del perno. ¿Cuál es la diferencia entre los dos vídeos? Bueno, he recibido muchas consultas porque yo ganzúo normalmente con los cilindros en esta posición y la forma en que se colocan en las puertas los perfiles europeos, que no los cilíndricos y de otro tipo, pero los europeos sí, es en esta otra posición. La gente quiere aprender a ganzuar en esta posición. Vale, me parece perfecto. La gente me dice que es diferente. El concepto básico es el mismo, los estados del perno son los mismos, por supuesto. Sí que técnicamente tiene ligeras variaciones y como puede llevar a confusión o veo que es una duda que realmente me pregunta mucha gente, he decidido hacer el vídeo. Entonces va a ser lo mismo, intentaré aportar alguna cosa más, pero va a ser básicamente lo mismo, solo que con el cilindro colocado en esta posición. El otro vídeo, el cilindro está colocado en esta y ahora lo vamos a ganzuar en esta otra posición. Sí que por la fuerza de la gravedad, pues hay ligeras variaciones. Vamos a ver, pues, los estados del perno. Los estados del perno serían los mismos: perno libre, aquel perno que está suelto, perno que pide, es el perno que tenemos que empujar para colocar, perno colocado y perno pasado. Vamos de uno en uno y vemos también las diferencias si existen con la cerradura cuando está colocada en la otra posición. Perno libre es aquel perno que nos lo devuelve el muelle cuando lo tocamos. Vamos a ir en este caso al tercer perno. Ahí lo tenéis. Lo estoy empujando y me lo devuelve el muelle. Ahí se ha trabado. Tened en cuenta que esta cerradura, al estar cortada, ha perdido gran parte de su precisión, tiene rebabas de los cortes, los pernos se comportan muy diferente, el feedback es totalmente diferente. Nunca debéis de aprender a ganzuar con una cerradura de este tipo cortada, no vais a aprender bien, no proporciona el mismo feedback que una cerradura entera. Tampoco con las de plástico transparente, no sirven para nada. Eso no son cerraduras, son juguetes para ver cómo funciona una cerradura, pero no sirven para ganzuar, aunque las vendan para eso teóricamente. Y yo estoy situado a 90 grados, no estoy delante de la cerradura, estoy situado a 90 grados de la cerradura y eso me dificulta mucho mostrároslo. Pero bueno, voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. El tercer perno, como os decía, está libre y eso significa que cuando lo empujamos nos lo devuelve el muelle. ¿De acuerdo? Un segundo, ahí está, lo empujamos, vamos a ver, ahí un perno libre como este primero ahora sería un perno que lo empujas y te lo devuelve el muelle. Lo empujamos así y te lo devuelve el muelle. Bien, ¿cuál es el perno que pide? El perno que pide es un perno que está completamente sólido, no tiene ninguna capacidad de movimiento y si lo movemos avanza y se queda donde lo hayamos dejado. Este primero es muy largo, pedía, lo he llevado a su sitio. Tened en cuenta que la línea de corte está aquí y lo que ha sucedido es que se ha colocado. En el segundo va a pasar algo parecido, está sólido, lo tocamos, baja, hace un ligero clic y se coloca. Esos dos pernos estarían colocados ahora. Fijaros que tienen una cierta capacidad de movimiento. Es cierto que están duros porque si superamos esa pequeña capacidad de movimiento e intentamos moverlo, está muy sólido, muy duro, no quiere avanzar en absoluto, pero tiene esta pequeña capacidad de movimiento delante. Eso es lo que lo diferencia de un perno que pide. El perno que pide está completamente sólido desde el inicio. El segundo también tiene esta pequeña capacidad de movimiento, aquí lo tenéis, pero si intento ir más allí, está muy sólido, muy duro, no quiere moverse en absoluto. Estos dos pernos están colocados. Vamos al tercero, el tercero está libre, nos lo devuelve el muelle,
Vamos al cuarto, el cuarto pide, fijaros, no tiene esa capacidad de movimiento, está completamente sólido. Lo empujamos, habéis oído un clic, lo hemos colocado, ahora sí, ahora se mueve un poquito, aquí lo podéis ver. Si intento seguir empujándolo, no quiere moverse, estaría colocado. Vamos desde el principio, primero colocado, tiene ligera capacidad de movimiento y luego sólido. Segundo colocado, igual. Tercero está libre, nos lo devuelve el muelle. Cuarto colocado. Y ahora vamos a por el quinto, que es el más interesante. Es un perno muy corto, es un perno que ahora pide, pero que con esta ganzúa tan corta, ¿veis? Es un gancho corto, muy adecuado para empezar a ganzuar, porque nos permite entrar debajo de los pernos muy fácilmente, pero que un perno corto como este no va a ser capaz de colocar. Vamos allá, nos colocamos encima, nos apoyamos, vamos a ver, empujamos y llegamos a un punto en el que no podemos empujar más, porque el gancho no da más de sí, estamos ya golpeando contra las guardas del rotor y no lo hemos colocado. Si nos confundimos y creemos que lo hemos colocado porque hemos llegado ya a un límite muy duro, lo que va a suceder es que estamos perdidos. Primero colocado, segundo colocado, tercero libre, cuarto colocado y el quinto aparentemente colocado. Pero no vamos a ninguna parte. ¿Por qué? Este era uno de los casos, ese caso nuevo que quería explicaros, en el que hemos dejado un perno a medias. No lo hemos colocado, no hemos oído un clic, no se ha colocado, simplemente hemos llegado a un punto sólido porque nuestra ganzúa está golpeando contra el rotor, pero el perno puede ir más allí. Como estábamos colocando ese quinto y vemos que ahí ha surgido el problema, lo que vamos a hacer va a ser coger un gancho más largo como este y tantearlo a ver si aún sigue pidiendo. Vamos allá, primero colocado, segundo colocado, tercero libre, cuarto colocado, quinto. Cuando llegamos al quinto vemos que está sólido, que aún quiere moverse y ahora sí ha hecho un clic y lo hemos colocado en su sitio. Habíamos dejado ese perno a medias. Ahora podemos seguir con la apertura. Ese es un caso en el que podemos tener la sensación de que no da feedback la cerradura, que hemos hecho algo mal, que hemos pasado un perno, no hemos pasado nada, simplemente hemos dejado uno a medias. Vamos a ver, primero colocado, segundo colocado, tercero libre, cuarto, quinto, no lo he debido de colocar bien. Vamos a ver ese quinto, si aún tiene movimiento, porque, vamos a ver, es muy incómodo en la postura en la que estoy. Debería de ser suficientemente largo este gancho para colocar ese quinto. Vamos allá, ahí está. Ahora sí se ha oído un clic claro. He colocado el quinto. Como veis es algo que pasa habitualmente. Primero colocado, segundo colocado, tienen esa ligera capacidad de movimiento. Ahora el tercero que estaba libre es el que pide. Vamos allá, vamos a empujarlo, nos colocamos encima. Intentamos colocar la punta de la ganzúa sobre la punta del perno y al colocarlo daría la apertura. Muy importante, ya lo dije también en el otro vídeo, es que tanteemos el perno atrás y adelante hasta estar seguros de que, vamos a ver ahí, de que estamos empujando la punta del perno con la punta de la ganzúa. Si no, estaremos empujando el perno con esta parte de la ganzúa y lo que haremos será pasar otros pernos porque necesitaremos forzar mucho más para llevarlo hasta abajo. Si lo hacemos así, para llevar hasta abajo, como veis, estoy empujando primero, segundo y tercero. Sin embargo, si cojo con la punta, puedo llevarlo mucho más abajo antes de empujar y de tocar el segundo. Para eso hay que ir atrás y adelante, notar dónde está el relieve y empujar al perno con la punta de nuestra ganzúa. Vamos a hacerlo de nuevo. Nos queda aún un estado del perno por ver, el estado del perno pasado. Vamos a ver, primero pide, está completamente sólido,
lo colocamos, hace un clic y se queda ahí con ligera capacidad de movimiento, pero sólido, porque si intento ir más allí no puedo. Segundo también, pide, lo colocamos, tercero libre, cuarto, pide, un clic sonoro, lo colocamos. Ahora va a pedir el quinto, pero para ver cómo es un perno pasado vamos a suponer que me confundo, que llego al segundo y que interpreto que está pidiendo. Vamos a ver, voy a intentar pasarlo, lo que haría sería empujar más, no es fácil en la postura en la que estoy. Vamos a ver si consigo apoyarme bien. Ahí está, he pasado el perno. Como veis, lo he llevado para abajo, puedo seguir empujándolo hasta que pierdo el contacto con él, pero inmediatamente lo que ha sucedido es que los demás han saltado. Este cuarto que lo teníamos colocado ha saltado a la posición inicial. Y habrá algunos que se sientan más o menos sólidos, otros están libres, la mayoría deberían de estar libres. Os repito, esta cerradura ha sido cortada y al cortarla hace que se comporte de una manera que no es la habitual. De todas maneras puede suceder que tengamos un perno pasado y que haya alguno que pide, pero no vamos a ir a ninguna parte. Lo colocamos, lo intentamos colocar y lo que sucede es que saltan otros. No vamos a ir a ninguna parte porque la línea de corte está aquí y tenemos el perno cazado en la línea de corte. Llegaremos a un punto muerto y lo que tenemos que hacer es resetear y volver a empezar. Sobre todo, al pasar un perno, hemos oído claramente cómo los demás saltaban. Puede que luego vuelvan a pedir, pero han saltado todos. No pasa inadvertido y no podéis ignorarlo. Si al colocar un perno se oyen crujidos y saltan pernos que ya tenéis colocados, es que habéis pasado ese perno. Tenéis que volver a empezar o tenéis que distensionar, ¿eh? Esos serían todos los estados en los que puede estar un perno. Vamos a hacer por última vez la apertura de la cerradura. Primero pide, un clic y lo colocamos. Segundo pide, un clic y lo colocamos. Están colocados porque tienen capacidad de movimiento muy ligera y luego están muy sólidos. Tercero está libre, nos lo devuelve el muelle. Cuarto pide, hace un clic, lo colocamos. Tiene ligera capacidad de movimiento, pero está muy sólido después. Quinto, empezamos a colocarlo con este gancho corto. Enseguida llegamos al límite, no podemos ir más allí. Pasamos a un gancho largo. Vamos a ver este gancho que me juega malas pasadas en esta posición. Sí, ahí está. Empujamos y lo colocamos. Tenemos el quinto colocado y ahora primero colocado, segundo colocado y el tercero es el que pide. Nos colocamos encima del tercero, empujando con la punta y daría la apertura. Es siempre lo mismo. Bueno, veis que es lo mismo que vimos en el otro vídeo, con ligeras diferencias. Allí, cuando un perno estaba colocado, cuando un contraperno estaba colocado, el perno quedaba suelto, no le empujaba al muelle. Aquí es lo mismo, solo que queda hundido dentro del bocallave. Eso es una ventaja porque cuando tenemos un perno colocado, vamos a colocar el primero, el segundo, ahora han quedado abajo, no nos los devuelve el muelle, no llegan como llegaban hasta arriba, este tercero sí. Queda más espacio libre en el bocallave, contra más pernos colocamos van desocupando el espacio del bocallave por el que circula la ganzúa y resulta más fácil mover la ganzúa en el interior. Ahí lo tenéis, hemos colocado otro, salvo este que está libre, el resto están más abajo de lo que estaban al principio y me permiten moverme muy fácilmente con la ganzúa. Cuando el cilindro está colocado en la otra posición siempre caen todos, porque si no caen es que se han quedado pasados. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. En este caso, cada vez que colocamos un perno, tenemos más espacio disponible en el bocallave para mover nuestra ganzúa sin tocar a otros pernos y pasarlos sin querer. En el otro caso, si pasamos un perno, se queda colgado arriba y eso es una pista clara de que efectivamente lo hemos pasado, ¿eh? Esa sería una de las mayores diferencias. Bueno, y
yo creo que ya hemos explicado todos los conceptos. Espero que, a pesar de que es lo mismo que en el otro vídeo, sirva para aclarar las dudas de aquellos que prefieren ganzuar el cilindro en esta posición. Y bueno, lo dicho, intentaré seguir haciendo vídeos con contenidos para estos tutoriales, pero tiene que haber contenidos que sean solventes y que merezca la pena reflejarlos y que sea posible reflejarlos. Muchísimas gracias por la acogida que ha tenido esta serie de tutoriales. Os lo agradezco muchísimo, muchísimo. Me alegro mucho de que os hayan gustado, de que os sean útiles y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.